Muy buenos días. Hoy estamos compartiendo un espacio, lo vamos a ligar como siempre a la salud. Es por eso por lo que está hecho este canal, el Código Azul de Pilar. Y como sabéis, soy Pilar Arcediano, soy enfermera desde hace 20 años y desde hace 3 me estoy dedicando a ver la salud desde un punto de vista más preventivo y más amplio. Y vamos a ir apoyándonos en otras cosas que también necesita nuestro cuerpo. Hoy tengo la suerte de compartir este espacio con la doctora Ana Bellón, que me acompaña. Y bueno, me gustaría, Ana, que pudieras presentarte. Pues buenos días a todos, muchas gracias Pilar por tu invitación. Y bueno, es decir, yo soy Ana Bellón, soy médico desde hace mucho tiempo, soy especialista en medicina de familia, pero realmente desde hace muchos años me dedico a la nutrición y en los últimos años a la medicina antienvejecimiento. Porque realmente, como tú bien dices, desde las consultas de atención primaria muchas veces lo que hacemos es la llamada medicina 2.0, es decir, tratamos las enfermedades y al final lo que intentamos es alargar la vida del paciente, pero muchas veces no mejorando la calidad de esa vida. Y bueno, desde que conocí la llamada medicina 3.0, que es adelantarnos a la aparición de esas enfermedades o si ya han aparecido de manera leve, empezarlas a tratarlas desde la raíz, esa es la verdadera medicina anti-envejecimiento, ¿no? Porque realmente cumplir años es envejecer, pero podemos cumplir años cronológicamente sin que nuestras células, nuestros tejidos o nuestros órganos vayan cumpliendo años también, sino que esa edad biológica vaya más lenta, ¿no? Y eso es lo que realmente me apasiona, porque eso es verdaderamente hacer esa medicina 3.0 y es adelantarnos a, bueno, pues a la medicina de hoy en día, ¿no? Que la gente cumpla años pero que sus células vayan mucho más despacito y estén mucho más jóvenes. Qué bueno. Que le demos calidad de vida a los años de vida, ¿verdad, Ana? Sí, Exactamente. Es decir, ahora exacto. está muy de moda hablar de la life span, que es la vida media, y otra cosa es la health span. Es decir, yo puedo vivir 90 años y mi life span está muy bien, por encima de la media, porque en España en las mujeres es de 85, pero si la health span, es decir, la vida media con calidad de vida, con salud, la tengo mal desde los 50, pues realmente prefiero morirme a los 70, pero teniendo una health span hasta los 69, ¿no? Al menos yo esa es mi apuesta. Y yo creo que por lógica todos coincidiríamos contigo, desde luego que sí. Es verdad que en los centros de atención primaria, en la parte de atención primaria de nuestro sistema de salud, encaminamos mucho a controlar la enfermedad, a detectar la enfermedad, a dar ese apoyo. Y recuerdo que hace años encaminábamos también bastante a la parte de educación para la salud y que se hacían algunas actividades. Pero creo que ahora mismo, después de haber pasado sobre todo, bueno, pues el último tramo de 2020 hacia acá, que nos hemos visto todos tan sacudidos en el ámbito laboral, me parece, vamos, me da esa impresión, es una impresión simplemente personal, pero me da la impresión de que se ha abandonado un poquito esa educación para la salud. Y es también desde ahí, desde donde nace esta necesidad de darle difusión a información que nos va a ayudar a mantener nuestro cuerpo sano. Porque al final estamos hablando de antienvejecimiento, pero es que realmente lo que nos lleva a enfermar o a generar una enfermedad concreta puede ser ese envejecimiento de ese grupo celular, ¿no, Ana? ¿O cómo lo describirías tú? Claro, es decir, mira, desde el año 2015 la OMS reconoce oficialmente el envejecimiento como una enfermedad, desde el año 2015, es decir, desde hace ¿Eh? muchísimo tiempo. Y es verdad que las primeras, en el año 2013 se publicó el primer artículo que describía los hallmarks, es decir, los sellos característicos del envejecimiento. Si nosotros sabemos lo que va a pasar en nuestras células, y eso es lo que nos va a llevar a enfermar, si podemos evitar que aparezcan esos hallmarks, vamos a tener una batalla muy ganada frente al envejecimiento. Por tanto,
ese envejecimiento, ese cumplir años cronológicos es un factor de riesgo para enfermedades como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, los trastornos neurodegenerativos o incluso la diabetes. Pero claro, desde el punto de vista médico, el envejecimiento tiene que ver con la pérdida de la función fisiológica de esas células. Es decir, yo puedo tener a alguien con 80 años y alguien con 50, que dices, hombre, evidentemente el de 80 está más viejo que el de 50, pero si el de 80 ha tenido una buena calidad de vida, se ha cuidado, ha tenido una buena nutrición, ha hecho ejercicio, ha dormido correctamente, ha tenido gestión de su estrés, posiblemente las células de la persona de 50, que a lo mejor ya tiene hipertensión, tiene diabetes o ha tenido un cáncer, están más envejecidas que las de 80. Por tanto, desde el punto de vista de la RAE, del diccionario de la RAE, envejecer es cumplir años, tiene que ver con el tiempo, pero desde el punto de vista médico, envejecer no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la función fisiológica. Y si nuestras células están más sanas, van a estar más jóvenes, aunque tengamos más años en el calendario que otra persona que tiene menos, pero que su función no es la correcta. Que es No sé cierto. si me he explicado. Totalmente. Es decir, la cuestión que podemos explicar y que podemos dar a conocer ahora mismo es realmente qué es lo que ocurre dentro de la célula, qué es lo que ocurre dentro en ese envejecimiento celular, no de años, no de cumplir años, ¿no? Exactamente. Es decir, como te decía, la primera vez que se describieron los hallmarks, se describieron 9 en concreto, fue en el año 2013 y lo hizo el equipo del doctor López Otín. Y 10 Ah, años después, en el 23, volvieron a publicar un nuevo artículo en el que a esos 9 hallmarks le añadían otros 3. Por tanto, a día de hoy podemos decir que hay 12 sellos característicos del envejecimiento. Entre esos 10 años, el artículo del 2013 y sobre todo luego ayudó en el que en el año 2015 la OMS declarara el envejecimiento como enfermedad, fue como el pistoletazo de salida para que los investigadores empezaran a realizar estudios sobre el envejecimiento. Entre el año 2013 y el año 2023 se publicaron 300.000 artículos bueno. en relación al antienvejecimiento. Es decir, la cantidad de conocimiento que tenemos hoy en día sobre la medicina antienvejecimiento es muy grande. Ello ha hecho que hace 2 años se publicara un artículo muy interesante en el que, analizando todos los datos que teníamos de los artículos anteriores, que eran muchos, se llegó a la conclusión de que hay 5 hallmarks o 5 sellos característicos del envejecimiento que se relacionan de manera muy significativa con la aparición de las enfermedades. Y era la alteración de nutrientes desregulada, es decir, que las vías metabólicas de señalización de nutrientes están alteradas. Eso es muy frecuente en las enfermedades y eso lo puede producir la sobrealimentación, pero también lo puede producir, por ejemplo, el envejecimiento, o en ciertos cánceres hay un aumento, por ejemplo, de una vía metabólica que es la vía mTOR. Se sabe que también hay disfunción mitocondrial, es decir, que las mitocondrias, que son los orgánulos celulares que producen la energía, empiezan a funcionar incorrectamente y eso hace que tengamos más radicales libres y por tanto que tengamos más estrés oxidativo. Tiene que ver también con la senescencia celular, la aparición de esas células senescentes o células zombie, que son células que están ahí, que paran su división, pero que empiezan a producir una serie de sustancias inflamatorias que van a contagiar al resto de células o incluso células que están más lejos, por eso se llama zombies, ¿no? Porque los zombies son los que te muerden y te contagian, ¿no? Bueno, pues esas células zombies hace que contagien al resto de células y encima hacen que funcione mal ese tejido, el agotamiento de las células madre y la comunicación intercelular alterada. Esos 5 hallmarks se encuentran prácticamente en todas las enfermedades. Si podemos atajarlos, sobre todo los 3 primeros, la alteración o la hiperfunción de mTOR, la disfunción mitocondrial y la senescencia, Ujú. vamos a tener un paso muy, muy grande dado y vamos a hacer que la posibilidad de que aparezcan esas enfermedades relacionadas con el envejecimiento se ralenticen mucho.
Claro, y qué importante, porque además o sea, te he escuchado nombrar que está en relación a enfermedades como por ejemplo el cáncer. O sea, no estamos hablando ya solamente de lo que es el panorama anti-aging, el panorama de verte bien, de verte con una piel luminosa, con una calidad de piel, de pelo, de uñas, de bienestar, de energía limpia, ¿verdad? Sino que ya estamos evitando o ya estamos intentando abordar evitar que aparezcan enfermedades pues, que son muy, muy graves, la verdad. Muy serias. Claro, date Sí. cuenta que la medicina estética nos trabaja el físico desde fuera, ¿no? Es Ujú. decir, tú puedes tener 70 años, pero si llevas toxina botulínica, si te han puesto relleno, si te has puesto un lifting, pues tienes una cara que realmente no aparenta esos años cronológicos. Pero Ujú. realmente la medicina antienvejecimiento va más allá del aspecto físico externo. Lo que quiero tener es una cara muy estirada, pero también quiero que mis células estén sanas, se comuniquen bien entre ellas, no tengan exceso de radicales libres y no tengan estrés oxidativo y por tanto todo va a poder funcionar mejor. Totalmente, Ana, porque al final de nada nos sirve mirarnos al espejo y ver nuestra cara como la queremos si no nos encontramos bien, si no tenemos vitalidad, si no tenemos ganas de hacer las cosas que nos hacen feliz. O sea, que al final todo tiene esa relación. Me Exactamente, sí, sí. gustaría saber em, qué parte interna tiene, qué medios tiene nuestro cuerpo para hacer frente a ese antienvejecimiento. ¿Qué Bueno, mecanismos podemos si encontrar? tú, si tú al cuerpo, es decir, tu estilo de vida es saludable, evidentemente estás haciéndole un favor a esas células porque van a funcionar mejor. Ujú. Empezamos por nuestra alimentación, es decir, la nutrición es muy importante porque, bueno, yo es una frase que he visto bastante en los cursos y de hecho en mi clínica la tengo en un cartel, somos lo que comemos. Es decir, es muy importante Sí. cómo te alimentas. Y uno de los ejemplos que yo pongo muchas veces a los pacientes es, tú cuando vas a la gasolinera y vas con tu coche que puede utilizar gasolina o puede utilizar diésel, vamos, estás muy pendiente de no echarle gasolina a un coche diésel o al revés porque te lo cargas. En cambio, cuando vas al supermercado, muchas veces te da igual con lo que llenas el carro. Y eso, con lo que estás llenando el carro, es tu combustible. Si estás metiendo un combustible inadecuado a tu organismo, pues evidentemente, igual que el coche se gripa, te pueden gripar tus células, ¿no? Por tanto, la nutrición es muy importante, pero también es muy importante la realización de ejercicio físico. Es decir, si tú haces ejercicio físico, tampoco hace falta darse grandes palizas, pero de manera regular, ese ejercicio físico va a actuar como una hormetina, es decir, va a facilitar que haya un pequeño estrés en tu organismo, pero eso es la hormesis, es decir, ese pequeño estrés que tú estás dando al organismo hace que se ponga en alerta, que ponga en marcha una serie de vías de adaptación y al final conseguimos la homeostasis, es decir, conseguimos el equilibrio. Por tanto, la nutrición es muy importante, el ejercicio es muy importante, la gestión del estrés es muy importante, es decir, los que vivimos en grandes ciudades sabemos que muchas veces no podemos con la vida porque la vida nos arrolla, ¿no? Bueno, pues el estilo de vida que llevamos siempre con prisa, siempre pendientes del reloj, bueno, pues eso también hay que saber gestionarlo. Es muy importante también dormir bien, el descanso es fundamental y muchas veces lo infravaloramos, ¿no? Yo tengo muchos pacientes que dicen, no, no, yo con 3 o 4 horas que duerma es suficiente. Puede que sea suficiente para ti o eso es lo que tú te crees, pero te aseguro que tus células, tu cerebro que se limpia mientras que duermes, no va a estar muy de acuerdo si solo le haces dormir 3 o 4 horas, ¿no? Y también es muy importante tener buenas relaciones sociales, es decir, rodearse de personas que no nos roben la energía, sino que nos aporten energía vital, también es francamente importante. Muchas veces haciendo todo esto rigurosamente bien, terminamos enfermando, es decir, no es garantía de yo lo hago bien y voy a durar hasta los 100 años y perfectamente. No, pero desde luego, como yo siempre digo, vas a tener muchas menos papeletas de enfermar si haces las cosas bien. Y afortunadamente, y a día de hoy en día, tenemos cada vez más suplementos nutricionales e incluso fármacos que nos pueden ayudar a que nuestras células no, como decíamos, no cumplan años a la vez que nuestro carnet de identidad, ¿no? De lo que pone en el carnet de identidad.
Cierto, muy cierto. Y además teniendo hoy en día tanta investigación y desarrollo que no es de ahora, que es ya de hace muchísimo tiempo, de hace muchísimas décadas. A mí me sorprendió cuando empezamos a investigar un poquito más, bueno, cuando se me dio la situación de querer mejorar mi bienestar, mi salud, mi físico, de ver la cantidad de estudios que hay desde los años 80, desde los años 90 y que incluso pues eso en páginas de referencia puedas buscar en PubMed, en Google Academy, etcétera, y que te encuentres por fortuna muchísima investigación que da además muchísima luz. Porque si comprendemos qué es lo que ocurre dentro de de cada célula nuestra, perdón, creo que es más fácil entender y abordar qué voy a hacer para estar mejor. Yo cuando Exactamente. trabajo en el hospital siempre le digo a los pacientes qué es lo que le está pasando en su cuerpo, por qué tienen dolor, por qué ha subido la fiebre o por qué va a empezar a orinar más o la circunstancia que sea, ¿no? ¿Qué síntoma va a aparecer? Esto va a pasar por esto. No te asustes, estate tranquilo, es un proceso. Probablemente cuando te vayas a casa esto ya no esté, ¿no? Y observo que hay un buen manejo por parte del paciente que disminuye esa ansiedad, etcétera. Pero cuando ya no estás en el hospital, cuando ya no tienes un profesional que te diga por dónde van a ir los pasos, creo que es bueno, ¿no? Dar esta explicación y dar a conocer qué es lo que está ocurriendo dentro de nuestras células, dentro de esos globitos que viven y forman nuestro cuerpo y necesitamos apoyar. Es a ellos a quien tenemos que cuidar, ¿no? Sí, por eso la medicina ortomolecular, la micronutrición cada vez está más en boga, ¿no? Porque realmente alimentando bien y dando los nutrientes adecuados a esas células, pues las células van a formar tejidos, los tejidos van a formar órganos y los órganos van a formar el organismo, ¿no? Por tanto, muchas veces nos fijamos en el órgano cuando ya está enfermo, pero para que llegue esa enfermedad al órgano, primero se ha tenido que afectar el tejido y primero se ha tenido que afectar la célula, ¿no? Esa Mm. unidad microscópica, pero que es tan importante mantenerla sana, ¿no? Sí, cierto. Y más habiendo tantos factores, ¿no? Como nos hablabas antes, incluso descritos hasta 12 factores. A mí hay una parte que me gusta mucho y es la del funcionamiento de la molécula de glutatión. Estoy Sí, últimamente dándole bastante importancia a esta molécula porque creo que es muy sencilla, es un tripéptido, eh, es relativamente sencillo tener esos tres ladrillitos dentro de nuestro organismo para que se forme esa molécula y sobre todo lo que me asombraba era que se puede formar dentro de todas las células. Entonces debe estamos, formarse dentro debe, de ¿verdad? todas las células. Porque si no tenemos suficiente cantidad, evidentemente no se va a poder formar, claro que sí. Pero ¿qué es lo que ocurre? O sea, ¿de qué manera apoyan, por ejemplo, estas sustancias, ¿no? Los antioxidantes. ¿Qué es lo que están Claro, haciendo dentro de mira, te una decía célula? que realmente los tres hallmarks principales, te he hablado de cinco, pero realmente los tres, porque al final la alteración de esos tres hace que haya un agotamiento de células madre y hace que haya ¿Mm? una comunicación intercelular alterada, sería, por un lado, la hiperactivación de la vía emetor, eso es una de las causas fundamentales en el envejecimiento, y esa hiperactivación de la vía emetor, por ejemplo, se puede tratar bien con la restricción calórica, es decir, comer de menos es una garantía para tener más salud que cuando comemos en exceso, entre otras cosas porque esa inhibición de la vía emetor se lleva a cabo por la restricción calórica. Es ¿Mm? verdad que esa inhibición de la vía emetor ocurre más en personas jóvenes que en personas de más edad. En personas de más edad la restricción calórica tampoco llega a ser tan sumamente eficaz y hay que utilizar otra serie de fármacos o suplementos que puedan hacer inhibir esa vía emetor. Y, por ejemplo, cada vez está más en boga, y sobre todo en Estados Unidos, que siempre nos llevan varios pasos por delante, el utilizar, por ejemplo, la rapamicina como fármaco para inhibir esa vía emetor. Y en España la verdad es que cada vez se está empezando a conocer más y se está empezando a utilizar. Luego, por otro lado, te decía que la senescencia celular es un hallmark muy importante en muchas enfermedades y cada vez se están utilizando más los senolíticos, es decir,
suplementos nutricionales que, tomándolos de manera intermitente, van a barrer, van a limpiar esas células senescentes, esas células zombie que están dentro de nuestros tejidos y hacen que estos funcionen mejor. Pero el tercer hallmark era la disfunción mitocondrial, es decir, nuestras mitocondrias que están produciendo energía desde que nacemos, afortunadamente, pero por el hecho de estar produciendo energía y estar utilizando oxígeno, están produciendo radicales libres. Pero en una persona sana, en una persona que no tenga enfermedad, esos radicales libres van a estar siendo contrarrestados por los antioxidantes. Los antioxidantes tenemos antioxidantes enzimáticos y antioxidantes no enzimáticos. Y dentro de los no enzimáticos, el glutatión, como tú decías, es el antioxidante maestro. Es decir, es el antioxidante que utilizan todas las células para contrarrestar esa aparición de radicales libres. Ese glutatión se tiene que formar dentro de la célula, no vale que nosotros tomemos glutatión por boca, porque como tú decías es un tripéptido, está formado por 3 aminoácidos, la glicina, el ácido glutámico y la cisteína. Si yo tomo ese tripéptido por boca, lo digiero en el estómago y al final lo que estoy haciendo es que absorbo 3 aminoácidos, pero no estoy absorbiendo glutatión como tal. Lo ideal es dar los precursores y que esos precursores lleguen sin modificar a la célula para formar el glutatión dentro de la célula. Y es dentro de la célula donde se unen esos 3 aminoácidos, que el aminoácido limitante es la cisteína, porque tiene ese grupo sulfidrilo que hace que sea fácilmente oxidable. Entonces, por eso hay que tomar glicina, glutámico, que es fácil de tomar con los alimentos, pero la cisteína es ese aminoácido limitante que muchas veces hace que no tengamos suficiente glutatión. Y ese glutatión es el que se encarga de neutralizar esos radicales libres, de que tengamos menos disfunción mitocondrial y al final, si tratamos esos 3 hallmarks, la activación de la mTOR, la senescencia y la disfunción mitocondrial, haremos que sea mucho menos frecuente el agotamiento de las células madre y que sea menos frecuente que esa comunicación entre las células esté alterada. Por tanto, vamos a ayudar a nuestras células a tener más salud. Qué importante, Ana, y qué consejos tan valiosos nos has dado, porque has abordado toda la parte integral del cuerpo humano, del ser humano. Es decir, que no solamente vale con cuidar la dieta, que no solamente vale con que mantengas un equilibrio en tu nutrición, entre tu descanso, etcétera. O sea, tienes la responsabilidad de cuidar tu templo porque es lo más valioso que tienes. Entonces, busca ese equilibrio. Y me gustaría hacer un poquito más de referencia al tema del sueño. Yo que como enfermera trabajo haciendo turnos y que ya Sí. han pasado bastantes años haciendo esta barbaridad que le hacemos al cuerpo, digo y reconozco que noto mucho cómo me cuesta la recuperación después del turno de noche, ¿no? Después de las 12 horas de la noche cada vez le cuesta más al cuerpo responder a esa falta de sueño, volver a equilibrar y poder sobre todo limpiar un poco el cuerpo, ¿no? De esos radicales, de ese cortisol, de esos neurotransmisores que has secretado indebidamente o en el momento del día que no debías, ¿no? Y aparte de la del sueño, la de las relaciones sociales. Porque si los antioxidantes son importantes, los neurotransmisores y las hormonas no lo son menos, ¿verdad? Todas las moléculas están en nuestro cuerpo para algo Claro, o y sea, son tienes, importantísimos. tienes toda la razón. Es decir, el trabajar a turnos es algo que, vamos, se sabe desde hace mucho tiempo que no es nada beneficioso para el organismo. O sea, es preferible trabajar las noches, por ejemplo, yo trabajo solo de noches, una sí y una no, pero vamos, eso es mucho más saludable porque al final el organismo se adapta Ujú. que trabajar ahora por la mañana, ahora por la tarde, luego por la noche. Eso realmente hace que tus ritmos circadianos no se lleguen a acostumbrar a ese cambio de turnos y, bueno, realmente es mucho más fácil enfermar cuando se trabaja a turnos que cuando se tiene un horario establecido, ¿no? Y por la noche, que es cuando dormimos, bueno, o si tú trabajas por la noche, pero luego descansas por la mañana y duermes por la mañana, el sueño es algo muy importante porque es en el momento en el que se regeneran
todas las células de nuestro organismo, pero sobre todo para nuestro cerebro es fundamental. Es decir, de hecho, está demostrado que mientras dormimos es como si tuviéramos una limpieza, es decir, hay un aumento, es como un lavado de nuestro cerebro que arrastra todas las sustancias y todos los radicales libres y todos los detritus que hayamos podido producir durante el día con nuestra actividad cerebral. Si tú no tienes ese descanso adecuado y ese lavado no se produce de manera adecuada, es más fácil que se empiecen a acumular sustancias como la proteína tau o el beta-amiloide, y entonces que a la larga sea mucho más frecuente poder tener enfermedades neurodegenerativas como una enfermedad de Alzheimer. Pero no solo a nivel cerebral, es decir, el resto de nuestros órganos por la noche se regeneran. Por eso es tan importante dormir y dejarlos que trabajen nuestro organismo, porque realmente el cuerpo es muy inteligente. Lo que pasa es que hay muchas veces que le llevamos al extremo y no dejamos que pueda desarrollar su inteligencia al 100%. Y luego lo de las relaciones sociales es fundamental, es decir, en las blue zones, en las zonas azules donde se reúnen la mayor cantidad de centenarios, una de las cosas que valoran mucho es sentir la pertenencia a un grupo. Es decir, yo formo parte de esta comunidad, colaboro con esta comunidad, la comunidad me apoya, me siento arropado. Eso es muy, muy importante para tener paz interior y al fin y al cabo gestionar ese estrés que te decía de las grandes ciudades, que muchas veces nos hace estar rodeado de mucha gente, pero sentirnos muy solos. Y eso no es bueno para nada. Por tanto, eso también hay que trabajarlo, las relaciones sociales. Qué maravilla, Ana. Creo que quien vea esta entrevista va a tener bastantes consejos y bastantes cosas que poder apuntar en su lista como posibilidades para mejorar, la verdad. Porque Me alegra. pensábamos hablar más bien, ¿verdad? En plan, a lo mejor químico, nutricional, pero me gusta mucho cómo lo has detallado y cómo lo has abordado, de verdad. Me encanta escucharte y sobre todo siempre todo lo que aprendo cuando escucho tus explicaciones y todo el conocimiento que tienes acumulado, Ana. Así que muchísimas gracias Gracias. por compartir esta mañana con nosotros. Voy a parar aquí la grabación Ha y sido un placer. el placer es mío y el placer es nuestro, seguro. Pues me alegra. Bueno, si de ahí se puede sacar algún ítem para hacer la vida mejor a alguien, pues mucho mejor. Seguro que sí, ¿verdad?